Vamos, ya tengo 8. Yo puedo hacer esto. Hola, Lucía. Yo quería decirte algo. No me digas nada, ya sé. Tu mami te lavó toda la ropa, por eso viniste al colegio en pijama. ¡De ositos! ¿Pijama? ¿Cómo pijama? ¿Qué? No, yo... No. ¡En pijama! Lo mandaron a un sueño de la escuela en pijama. En realidad vos lo pusiste de guardia, así que un poco fue culpa tuya. Sí, deberías sentirte muy mal. No esperábamos esto de vos. Qué pena, che, qué pena. Ay. ¡Oh! Te juro que yo no fui. Por favor, no me mates. ¿Eh? Oh. ¿Y ahora? ¿Qué le pasa a este muchacho? Tengo miedo. Ay, me emociona. ¡Nacho! ¡Nacho, ya está el desayuno, pichón! Ah, veo que ya estás listo para empezar el día. Sí. Ma, hay que comprar pasta de dientes, que no hay más. Detente ahí, monstruo del espacio, y dime qué has hecho con mi hijo. Él ni siquiera sabe para qué sirve la pasta de dientes. En serio, Ma. Está muy bien. Hay que cuidar los dientes y tener buen aliento. Ma, ¿cómo te enganchó papá a vos? Él no me enganchó. ¿Qué te pensás, que soy un pescado? ¿Que me sacaron con un anzuelo así? ¡Bah! ¿Y por qué querés saber? No, por nada. ¿Qué sé yo? ¿Por qué no le preguntás a tu papá? Y si querés, yo después te cuento mi parte de la historia. Sí, hoy lo llamo y le pregunto. ¿Entonces no te dijo? No, me mandó a hablar con papá. ¿Y por qué no le preguntás a él? Seguro que te cuenta. No sé, me da vergüenza preguntarle a él. Mirá si empieza, ay, estás enamorado, Nachito tiene novia y esas cosas. Claro. Parece que estamos solos en esta empresa, joven amigo. Pero ustedes me pueden ayudar, ¿no? Son grandes, tienen experiencia. Seguro saben qué hacer. Bueno, experiencia así en el campo. En fin. Qué lindo cuadro, ¿no? Sí. No te preocupes. Te voy a decir exactamente lo que tenés que hacer. La mejor manera de capturar a la presa es atraerla con carnada. Y no hay nada más irresistible que la carnada viva. ¿Podemos no decirle presa? Ay, sí. Lucía se llama. Y no sé si es carnada. Es más bien como un cachorrito, ¿no? Cachorrito. Ah, bueno. Vos sos como un cachorrito. Le dijo un cachorro. Entonces, cuando Lucía vea el cachorrito que lleva Nacho, ¡paf!
La tenemos en la trampa. Sí. No, bueno, trampa. ¿Y vos estás segura que esto funciona? No puede fallar. Jamás. No lo entiendo. Tarantini era mi mejor araña. ¿Cómo pudo no gustarles? ¿Y ahora qué hacemos? No te preocupes, mi joven amigo. Al final sonarán canciones de victoria para nosotros. ¡Exacto! Vamos, rápido. ¿A dónde? Tenemos que ensayar. ¿Y desde cuándo Mariel sabe tanto de romance y esas cosas? No, ni idea. ¿Te animás a preguntarle? Yo, ni loco. Me gusta mi cabeza donde está. Jere, Sí. vení un segundito. Dale, vení, Jere. Sí. Vení, vení. Mariel, ¿te hago una pregunta? Uy. Dice que después me explica bien. Listo. Vamos a empezar. Interesante. ¿Vos decís que esto le va a gustar? A las chicas les gustan las canciones románticas. No puede fallar. 1, 2, 3. Amor, ¿dónde estás? No. Te extraño. Por favor, que la callen. Uy. No entiendo. ¿Cómo que no les gusta? Un poco atonal. Dejen. Mejor me vuelvo a casa. Ya casi me tengo que levantar para ir al cole. Nacho. Nacho, ¿estás bien? Sí, señor. Estoy cansado nomás. Sí, ya me di cuenta. Te voy a poner un almohadón en el pupitre. Si le seguís pegando cabezazos, te va a quedar la frente llena de chichones. Terminé de corregir los ejercicios de esta semana. ¿Hace mucho que te gusta Lucía? ¿Qué? ¿Cómo sabes? Porque soy tu maestra. Y porque la capital de Bulgaria es Sofía, no Lucía. Y el emperador romano era Lucio Cómodo, no Lucía Cómoda. Y así empieza tu composición de ayer. El día lucía linda, como siempre. ¿Sabes qué pasa, señor? No sé cómo decirte. No es nada más que ella es linda y listo. Que sí, que es linda. Pero además, es la más genia de la clase. ¿Sabías que es la campeona de Tutti Frutti? No le puede ganar nadie. Ni los de sexto le ganan. Y les da una bronca y ella se muere de risa. Y también siempre sabe qué decir. Y cuenta los mejores chistes. Y es buena onda. Y le cae bien a todo el mundo. Y cuando ella está en el cole, es siempre un buen día, ¿sabes? Aunque sea lunes. Y cuando ella falta, para mí es como si la escuela estuviera vacía. Y sí, es linda. Pero mi mamá tiene una campera que te la pones de los dos lados. Es... ¿Reversible? eso, reversible. Lucía es así, porque es linda por fuera y por dentro. No sé cómo decirte. Me parece que dijiste bien. Igual, no importa. A todos les gusta Lucía. Ella ni sabe que existo y yo no me animo ni a hablarle. Así que... No te preocupes. Ella seguro sí sabe que existís. Y ya vas a encontrar la manera de decirle. Vas a ver. Ay, no, otra vez, no. 1, 2, 3. Te amo, Eso es una mi tortura. amor. Tantos años sin decirlo. Decíselo por carta.